Pues bueno, amigos, ya son las 6:05, entonces quiero aprovechar para darles la bienvenida otra vez, en especial a los que nunca nos fallan. Aplausos para ustedes. Qué gusto que estén aquí. Hoy vamos, ¿se acuerdan? El mes pasado fue una reunión un poquito diferente, no fue específicamente un webinar en donde hubo un ponente que dio un tema y demás, sino más bien lo quisimos hacer como una especie de networking y de compartir entre varios. En esta ocasión va a ser algo también un poco más con una mecánica distinta. Guille nos va a compartir un poco de sus experiencias recientes en su negocio, pero lo vamos a hacer a manera de entrevista con Javier. Ya verán a ver qué opinan, qué les parece. Y pues bueno, quiero otra vez darles las gracias por estar aquí y esperar que pues el tiempo que pasemos juntos sea de mucho aprendizaje y de bendición para ustedes. Y quisiera pedirle primero que nada a Mauricio a ver si nos puede acompañar con una oración para poner el tiempo en manos de Dios. Claro que sí, con mucho gusto. Pues Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad de estar acá reunidos, por esta tecnología, por las experiencias, Padre, que tú has permitido que tanto Guille como Javier tengan de sus vidas, Padre, de su labor, de su trabajo, de sus habilidades que tú les has dado, sus talentos. Padre, porque podemos ahora tener oídos para escuchar. Te pedimos que tu espíritu esté guiando esta plática, Señor, y aprovechar esas experiencias para nosotros también poder aprender juntos de las cosas que son a veces complejas, que a veces no tenemos una salida o creemos que tenemos nosotros la mejor forma de trabajar nuestros emprendimientos, Padre, pero siempre hay un espacio para mejorar, para escoger lo mejor, como dice Filipenses, Padre, que podamos aprender eso el día de hoy y que estemos con esos oídos abiertos, esos ojos abiertos y el corazón dispuesto y las antenas también prendidas, Señor, que podamos estar concentrados y aprendiendo lo que tú tienes para nosotros a través de esas experiencias de emprender y de tomar riesgos y de también de aprender a tener la humildad como emprendedores de hacerlo diferente, Señor, de hacerlo mejor. Todo esto para la gloria tuya, Señor, no para que tengamos una gloria personal, sino para que Jesucristo sea exaltado y para que tú seas honrado, Señor, a través de esta reunión y de lo que se va a hablar el día de hoy. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bien. Pues muchas gracias por estar aquí. Lo que hemos pensado en estas siguientes reuniones es que podamos compartir entre todos nosotros algunas experiencias de lo que sucedió el año pasado. Varios hemos estado participando en los webinars, hemos estado participando de los aprendizajes de Genera, del curso, y ha habido ya aplicaciones más específicas o cuestionamientos que nos ayudan en nuestras empresas. Entonces nos gustaría empezar con Guille, que obviamente ha estado presente en todas las reuniones y no solo ha estado como coordinador o dirigiendo las sesiones, sino que le ha impactado también en su propia empresa, en su propio negocio, qué ha aprendido, qué cambios ha habido, de manera que las podamos compartir entre nosotros y alguno de ellas nos pueda servir a cada uno de nuestros negocios. Entonces, esta es la idea que tenemos de las siguientes reuniones, poder compartir entre nosotros qué hemos aprendido, qué nos ha enseñado el Señor, qué resultados ha dado Genera y compartirlos entre todos para ver si se puede aplicar. Entonces, bajo este sentido, Guille, me gustaría que nos platicaras un poquito a qué te dedicas, qué es tu negocio, cuándo empezaste y qué era lo que
lo que pretendías sin el curso de Genera, pero más bien cuando iniciaste, ¿qué estabas buscando en ser empresario? Bien, bueno, primero que nada, gracias por esta oportunidad de compartir las experiencias y todos los aprendizajes que hemos tenido en este tiempo. Eh, Personalmente estoy muy, pero muy agradecido a Dios y a todo el equipo de Genera que ha sido los que me han permitido llegar hasta donde estamos. Realmente sin la fidelidad de Dios y sin el apoyo, eh, no no hubiésemos podido generar ningún tipo de emprendimiento, pero también quiero rescatar que el Señor ha utilizado a muchas personas del equipo de Genera desde el año 2011 que hemos querido iniciar con este emprendimiento hasta el día de hoy. El equipo de Genera han estado presentes en muchos desafíos que hemos estado atravesando. Nosotros en el año 2011, frente a eh, hubo tres situaciones que un poco catapultaron a lo que hoy es WeFly Multimedia. Eh, el inicio del emprendimiento tiene que ver con una crisis económica, con la necesidad de generar ingresos. En ese tiempo yo venía trabajando como terapeuta ocupacional en poblaciones gerontológicas. Hacía 15 años que me dedicaba a trabajar con personas mayores y y había un cierto ya agotamiento en ese rol. Eh, Había trabajado 15 años en contextos gerontológicos y realmente me estaba agobiando bastante, estaba muy cansado. Y paralelamente a eso teníamos la necesidad de generar un nuevo ingreso extra por la situación económica del país y la situación familiar. Y también había como este entusiasmo en todo lo que tiene que ver con la tecnología y la educación virtual. En ese entonces había iniciado una carrera de posgrado de educación virtual. Entonces, en la universidad me había como vinculado a muchas herramientas tecnológicas, a todo lo que tiene que ver con diseño web, vinculado más a lo que es el ámbito educativo. Entonces, de alguna manera, la crisis económica, la falta de dinero, la necesidad de hacer un cambio a nivel laboral y también un poco siguiendo aquellas cosas que me estaban entusiasmando, fui como entendiendo la necesidad de crear un emprendimiento. Por supuesto que no sabía absolutamente nada de cómo emprender, y había realizado algunos sitios web para algunos proyectos educativos o para algún ministerio. Entonces decía, bueno, existe la posibilidad de hacer esto un trabajo, hacer esto un negocio. Y fue así donde quise, de alguna manera, en forma primero solo, lanzar esto de WeFly Multimedia. Esos fueron un poco como los tres motivos que me animaron. Y por otro lado, yo veía esto, ¿no? Estaría buenísimo tener una fuente de ingresos pasivos que me permita no solamente cubrir mis necesidades como familia, sino también buscar un sustento para el ministerio, ¿no es cierto? En esa época, estoy hablando de 2011, estaba ese paradigma como que mi trabajo es la fuente que sustenta mi vida y mi ministerio, pero había como dos cosas totalmente separadas, ¿no es cierto? Por un lado estaba el discipulado, que era mi ministerio, y por otro lado estaba el trabajo. Y había una marcada división entre lo secular y lo espiritual, ¿no? Entonces, eso fue uno de los cambios de paradigmas que se empezaron a gestar en la medida que empecé a relacionarme con Genera. Pero si quieren les comparto una presentación como para que podamos seguir avanzando en los desafíos. ¿Sí? ¿Ven ahí? Sí, Bien. Entonces, el primer desafío que también tenía que lidiar tiene que ver con esto, ¿no? De lidiar con las críticas y con muchos cuestionamientos que yo observaba cuando quería compartir con las personas que me rodeaban, que quería
lanzar un emprendimiento. Por ejemplo, muchos me decían nada que ver a lo que estudiaste, muchos cuestionaban si me rendía económicamente, dejar mi función como terapeuta y dedicarme a lo que es diseño web. De hecho, muchas veces me decían como que era muy volador. Gracias a que eso, porque me decían que era muy volador, decidimos ponerle Fly por esta cuestión, ¿no? La crítica que permanente me decían de dejar de volar y poner los pies en la tierra. Y esta enseñanza me dejó un poco que a veces como emprendedores tenemos que tener cuidado a quién compartimos nuestros sueños y nuestros anhelos, porque muchas veces por envidia o por temor, la gente va a tender a boicotearnos, va a tender a boicotearnos, va a tender a criticarnos. Y, y me viene a la mente la historia de Josué, en donde él compartió sus sueños a sus hermanos y como consecuencia de ese sueño terminó dentro de un pozo, ¿no es cierto? Y es algo súper interesante de rodearnos de personas que tengan la misma visión, la misma mentalidad. Y encontré en Genera un grupo de personas en donde uno puede compartir genuinamente el corazón y uno se siente comprendido, aceptado y que esos sueños pueden ser realmente reales porque son gente que creen en que Dios es un Dios imposible y que nos da la capacidad de crear cosas que probablemente pueden ser muy difíciles e inalcanzables en un primer momento. El otro desafío era básicamente que teníamos que lanzarnos a emprender algo sin dinero, o sea, no teníamos tampoco equipamiento, que queríamos diseñar sitios web y ni siquiera teníamos computadoras y tampoco teníamos conocimientos muy significativos. Entonces, una de las cosas que hicimos para empezar a aprender sobre esto es decir, bueno, en dónde estamos con los que tenemos, vamos a empezar a desarrollar una estrategia de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en mi universidad aprovechaba utilizar la computadora de la biblioteca y ahí realizaba, por ejemplo, sitios web para los geriátricos donde trabajaba, o realizaba newsletter para las familias, o hacía una radio online con ancianos, o dentro de mi universidad armaba proyectos que tengan que ver con la educación virtual y el marketing. O sea, de esta manera yo podía utilizar los equipos de estas organizaciones, brindaba un servicio que a ellos les servía, pero al mismo tiempo también me servía para capacitarme en este nuevo mundo que me quería meter, ¿no? De esta manera, yo me he dado cuenta de que a veces como emprendedores no es necesario arrancar de cero, decir, bueno, renuncio a mi trabajo y me lanzo de lleno a algo totalmente nuevo. A veces podemos hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que estoy haciendo en mi trabajo actual que puede generarme aprendizajes para dentro de 4 o 5 años tener mi propio negocio? Y eso fue un poco lo que a mí me ha ayudado, ¿no? Identificar oportunidades en un trabajo que no tenía nada que ver aparentemente con lo que yo me quería dedicar, pero que de alguna manera tenía una cierta relación y pude poder implementar estas estrategias que me permitieron aprender y llenarme de experiencia en estos ámbitos. Y dos versículos me llaman la atención, que es Éxodo 4:2, que el Señor utilizó la vara de Moisés para abrir las aguas, y eso nos enseña que Dios utiliza lo que tenemos, aunque parece insignificante. Y después el versículo de 2 Corintios 12 que dice: mi gracia es suficiente para ti porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, como emprendedores, podemos encontrarnos con muchas limitaciones, pero debemos entender que Dios es más grande que esas limitaciones que podemos encontrar cuando estamos dando nuestros primeros pasos. Por otro lado, otra cosa que también me ayudó mucho en Genera es en capitalizar muy bien el poco tiempo libre que tenía, porque literalmente yo trabajaba 8 horas en trabajos que no tenían nada que ver con el emprendimiento que yo estaba haciendo. Entonces, uno de los consejos que me dio Walt cuando empecé a reunirme con él uno a uno era esto de empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo hoy que me va a acercar a donde quiero estar dentro de 5 años? Entonces empecé a dedicarle una sola hora por día al emprendimiento. Y una veces piensa que una sola hora por día es poco, es insignificante,
pero 1 hora por día en la semana son 8 horas y en un mes es un montón de tiempo. Y en 5 años es increíble lo que Dios puede hacer con ese poco que podemos entregarle. Yo arranqué trabajando en Wiflor Multimedia 1 hora por día. Después tuvimos otra crisis económica importante donde en uno de mis trabajos, que eran quizás una fuente de ingreso importante, de un día para otro, por una cuestión me dijeron que ya no vaya más y eso descomprimió 2 días y eso me permitió enfocarme más hasta el día de hoy que me estoy dedicando 3 veces por semana a nuestro emprendimiento. O sea, literalmente trabajando 1 hora por día y agregando de manera sistemática tiempo, tardemos 5 años en dejar todos mis geriátricos y mis actividades laborales vinculadas a geriatría para poder dedicarme a Wiflor Multimedia. Y lo que quiero rescatar de este aprendizaje es, me viene el pasaje de Juan 6:9, donde Jesús le pide si alguien tiene si alguien tiene comida, y, y este niño dice que tenía solo 5 panes y 2 peces, ¿no? Y Dios multiplicó los panes y alimentó multitudes, ¿no? Y lo que me deja esta enseñanza y esta técnica de 1 hora por día es que realmente tenemos un Dios que puede hacer mucho con nuestro poco. Quizá vos sentís que podés dedicarle poco a tu emprendimiento, que no das abasto. Es cuestión de tener un mentor, alguien que te ayude a organizarte, tener metas claras y quizá dedicarle 1 sola hora por día para hacer una diferencia significativa en tu negocio. Otra cosa que tenía como desafío y también me han ayudado muchas personas de Genera fue que no tenía una visión clara, ¿sí? Una visión clara de a qué me quería dedicar también, porque todo lo que es la educación online, el diseño web, el marketing, es un ámbito muy amplio. Entonces, me acuerdo cuando quería dar mis primeros pasos como de educación, de brindar servicios de capacitación, prácticamente mi oferta de servicios era un supermercado, me acuerdo. Una vez Bruce y Jack nos juntamos en una cervecería a conversar sobre esto y ellos pudieron guiarme sobre estos errores que estaba cometiendo de querer abarcar demasiado, de no tener un público objetivo. Y esa charla para mí fue determinante como para empezar a ajustar el tipo de servicio que quería brindar. También me junté con Walt de manera sistemática, por eso recalco lo valioso y la importancia de la mentoría, porque tu mentor puede ver un montón de cosas que nosotros no vemos, puede visualizar un montón de cosas que inclusive nosotros negamos. Igual, en un momento, él detectó que mi desarrollo no era equilibrado. Y él me enseñó a cómo desarrollarme, no solamente como emprendedor, sino también como papá, como esposo, como hijo de Dios, ¿no? Y entonces estuvimos viendo algunas herramientas que me permitía no solamente crecer mi emprendimiento, sino también crecer en mi área espiritual, en mi rol como papá y esposo, y también en mi llamado a medida que mi ministerio se iba a ir desarrollando. Y por otro lado, él había detectado que una de las cosas que más me impedía salir a vender mis servicios era el temor al rechazo, el temor a que me digan que no, era la vergüenza de ofrecer mis servicios. Y lo cierto es que venía dilatando la venta de mis servicios justamente por esos miedos. Un día Walt me dijo, Guille, si para la semana que viene no al menos vendiste un sitio web o no levantaste el teléfono para venderlo, no hablamos nunca más, me dijo. Me acuerdo que me quedó muy patente y, y nos juntamos quizá el viernes a las 11 y yo a las 9 agarré el teléfono y empecé a llamar a algunas personas a ofrecer el servicio porque sabía que le tenía que dar una respuesta a Walt y realmente me doy cuenta que rendir cuentas es lo que realmente hace una diferencia a tu crecimiento como emprendedor. Si estamos solos, es probable que terminemos andando en un desierto en círculos sin llegar a ningún lado. Necesitamos gente como Walt, como Jack, como Bruce, como todo el equipo de Ginebra, ¿no? Que
me ha ayudado a tener una visión más clara y darme cuenta de lo que realmente Dios quería para mí a partir de este negocio. ¿Mm? El quinto desafío que me encontré era algo que veníamos arrastrando desde que iniciamos el emprendimiento y realmente estuvimos años padeciendo el armado de presupuestos. Hacíamos los presupuestos y nos quedábamos siempre cortos. Teníamos que trabajar un montón de tiempo que al final no podíamos terminar nunca cobrándoselo al cliente porque ya habíamos pasado los valores y generalmente cuando hacíamos presupuestos solamente contemplábamos la hora de sueldo, la cantidad de horas que nos implicaba y sumábamos eso y eso era el valor básicamente de lo que cobraban nuestros servicios. Y me acuerdo que ese fue el esquema que yo había considerado como normal a lo largo de todo el desarrollo de mi emprendimiento. Decir, bueno, hacer este trabajo me lleva tantas horas, multiplico y es lo que le cobro a mi cliente. Lo cierto que cada vez que había que arreglar una computadora, eso lo pagábamos del presupuesto familiar. La vez que había que, bueno, todo salía del presupuesto familiar. Y es súper importante esta conversación que tuve con Javier, que me acuerdo que fue después de una situación de catarsis donde realmente pude compartirles a mis hermanos lo mal que me sentía al no poder encontrar una diferencia significativa económicamente en la sostenibilidad financiera de mi trabajo. Y en esta conversación que tuve con Javier, que quizá duró 10 minutos mientras tomábamos un descanso, él me enseñó a armar un presupuesto totalmente distinto, donde empecé a contemplar lo que serían los gastos operativos y entendí el concepto de utilidades, que era algo que para mí era totalmente desconocido. Hoy, gracias a esta mentoría que se dio de manera informal, espontánea, pude entender que presupuestábamos las cosas de una manera muy equivocada y eso afectaba mi sostenibilidad financiera. Hoy tenemos una nueva forma de armar presupuestos y tiene que ver también porque hubo una persona como Javier que invirtió en mí y me quiso transmitir su conocimiento en algo que para mí era totalmente desconocido. El sexto desafío que ahora estoy atravesando tiene que ver con necesitamos permanentemente parar la pelota, autoevaluarnos y empezar a aprender cada vez más. Entendemos que estamos en una etapa bisagra en WeFlan Multimedia en donde es súper importante reunir permanentemente consejo de personas que tienen experiencia en este ámbito. Y quise traer este proverbio que es, donde no hay dirección sabia, caerá mi pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Y me gusta esta frase de Jim Rohn, que dice que eres el promedio de las 5 personas que te rodean. Yo ahí le agregué 6, porque básicamente me estoy rodeando de 6 hermanos mayores que la tienen re clara con el tema de los negocios y que de alguna manera, escuchándolos, observándolos, viendo cómo se manejan, estoy aprendiendo de una manera transferencial, de una manera increíble. Entonces, es súper importante, vuelvo al tema de la mentoría. Muchísimos cambios se dan en la medida que nos rodeamos de personas que saben más que nosotros. Y por último, mi último desafío tiene que ver con un cambio de mentalidad. Esto empezó un poco a resonar cada vez más en una conversación que tuve con Mauricio hace muy poco, donde yo me he dado cuenta que estoy o estaba desarrollando WeFlan Multimedia con mentalidad de empleado. Si bien ha habido cambios desde que iniciamos hasta ahora en lo que es la delegación de servicios, empezó como un emprendimiento personal, después pasó a ser un emprendimiento de pareja, después en 2023, con la presencia de Genera, hubo un cambio muy importante de paradigma y empezamos a transformar este emprendimiento de pareja en un emprendimiento familiar. Y hoy me doy cuenta que tengo que empezar a cambiar mi mentalidad y así como Juan el Bautista reconoció que era necesario menguar para que Jesús crezca,
yo me doy cuenta que es necesario formar un equipo y yo empezar a menguar mi participación en determinadas cuestiones técnicas, administrativas o de creación de contenido que me distraen y no me permiten enfocarme en lo que quiero que sea mi función de Wolfram Multimedia, que tiene que ver más con la dirección creativa. ¿Mm? Entonces, eso fue un poco los 7 desafíos que venimos atravesando, que de alguna forma tienen que ver con lo que venimos experimentando en este último tiempo. Y lo que quería resaltar en todo este tiempo fue que muchas de estas cosas que hoy son escalones que hemos subido, sin duda no hubiese sido posible sin la gracia, la misericordia, la paciencia de Dios, pero tampoco hubiese sido posible si dejaba librado al azar el desarrollo de mi emprendimiento. Era necesario sistematizar de una manera formal o informal aprendizajes. Y esos aprendizajes se dieron de la mano de otras personas que me pidieron ayudar en muchos de los aspectos que hoy les estuve compartiendo. Hoy, sin duda, siento que Wiflam Multimedia Media ya tiene otra perspectiva. Ya somos un equipo donde están acompañando mi esposa, mis hijas, donde también estamos derivando cuestiones técnicas que antes nos absorbían un montón de tiempo y energía y podemos delegarla a personas que saben mucho más que nosotros y que pueden hacer las cosas mucho más rápidos y con más profesionalidad. Y al mismo tiempo me estoy dando cuenta que cuando delego tareas en funciones que tienen más talentos y más capacidades que yo, las cosas salen mucho mejor porque estoy aprendiendo a trabajar en equipo. ¿Mm? Ese es un poco un resumen de los desafíos, pero sin duda estoy abierto a preguntas, dudas, inquietudes y que tiro la pelota para que todos podamos compartir y hablar también sobre los aprendizajes que hemos tenido en este último tiempo. No sé, Javier, si eso... Sí, creo que es claro y creo que el cambio que hiciste cuando en tu presupuesto, tus ingresos o la forma de ver el negocio era tu trabajo, tu tiempo, el trabajo de todos y cobraba nada más los sueldos. A cambiar eso y manejar los costos. Yo te decía, pues no importa si lo haces tú o lo hace otra persona, hay que poner el costo de lo que cueste ese trabajo. El sueldo del emprendedor es un costo que si tú no estás, alguien tiene que pagarlo. Y Claro. además tienen que haber alguien que pague los gastos fijos, los gastos variables y tiene que haber una utilidad. Y si tu trabajo es coordinar a 5 a 6, capaz que no es, tu sueldo no es lo que estás cobrando, es parte de las utilidades como emprendedor. Entonces, crear un modelo donde la empresa pueda crecer haciendo crecer a los demás, que es lo que nos estás diciendo que ha cambiado en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, estás hablando más de formar empresa a de querer hacer tú todo y ser eh, eh, alguien que está cobrando nada más por sus servicios como persona y por sus horas, ¿no? Estás pensando más como empresario. Sí, evidentemente yo me daba cuenta que estaba desarrollando Wifline Multimedia con la mentalidad de empleado, con la misma mentalidad que tenía como terapeuta, que trabajaba para una organización, con la diferencia que la organización era creada por nosotros, pero igualmente seguía haciendo el mismo esquema de trabajo, la misma distribución y cosas así. Por otro lado, también una crisis que también me he tenido en este último tiempo es que terminé siendo como el cuello de botella de un montón de cosas. Y en la medida que empezamos a tener esta modalidad de cada cliente tiene que ser manejado por 3 personas, todo empezó a fluir con mucha más libertad. Y sistematizamos también reuniones de equipo. Una vez por mes tenemos reunión de equipo, donde planeamos y pensamos todo lo que tiene que ver con cada cliente. Entonces, eso también nos permitió trabajar de manera más organizadas, ¿sí?
a veces planificábamos semana a semana y nos generaba mucho estrés. Entonces, lo que hacemos siempre es la última semana del mes, en teoría, ¿no? Porque a veces la vida es muy dinámica y es compleja, pero siempre tratamos que la última semana del mes o la primera semana del mes podamos tener una reunión de equipo. Y esa reunión de equipo básicamente nos va a permitir entender esta realidad, ¿no? Que Dios siempre ha trabajado en equipo. Todo lo que ha creado no fue una idea de la Trinidad. Y entre ellos se han complementado y han podido ejecutarlo. Entonces queríamos imitar ese proceso. También algo que me comentabas es que sentías que de tu trabajo como empleado en esa mentalidad que tenías, tenía que salir para poder comprar las computadoras, los equipos, era prácticamente que tenías que llevar tu lápiz a la escuela, que lo tenías que poner tú, y no lo estabas considerando y cobrando a los clientes. Y Mm, el cambio que se hace es pensar en los costos, pensar en los gastos y agregar los costos externos. En tu caso, la electricidad, la renta. Decías, bueno, es que trabajo en mi casa. Decía, bueno, pero es que eso tiene un costo y si sigues creciendo vas a tener que tener un local, tienes que cobrar en tu tarifa una parte de renta, una parte de computadora, una parte de electricidad. Todo esto alguien lo tiene que pagar y no va de tu sueldo, son costos del negocio. Así mm, como en las otras empresas tienen que considerar todos sus gastos directos, indirectos, como parte de la cuota que se cobra. sí, sí. Y por eso, bueno, yo quiero animar a todas las personas que quizá eh, tienen un negocio o están pensando una idea de negocio o no, o ven que están estancados en su negocio y no pueden crecer. Yo te animo a que formes parte de las mentorías gratuitas de Genera porque puede haber una gran diferencia en visibilizar estas cosas que uno no las ve. Siento que como emprendedores estamos muchas veces en medio de un torbellino y no podemos ver la solución a nuestros problemas que están capaz en la punta de la nariz. Y que somos nosotros a veces los que generamos los problemas. No es el mercado, no es el cliente. Tiene que ver con nuestros patrones de pensamiento, nuestras creencias, nuestros métodos de trabajo que hemos heredado quizá de nuestros padres, de nuestra cultura. Y es necesario a veces romper con esos patrones. Y así como dice la palabra que un hierro se afila en contacto con otro hierro, nosotros nos afilamos cuando compartimos sobre nuestro negocio con otras personas que pueden mentorearnos. Así que aprovechamos a compartir. Ahora vamos a poner en el chat el enlace del grupo de comunidad de emprendedores, que es un grupo exclusivo para aquellas personas que están dispuestas a mentorearse. Muchos de ustedes ya están en el grupo Ministerio en el Trabajo y ahí van a recibir todas las novedades, pero si ingresas a este grupo o comunidad es porque estás dispuesto a ingresar a un proceso de mentoría uno a uno que puede hacer una diferencia importante, como lo está haciendo en mi vida, seguramente Dios lo va a hacer en tu trabajo, en tu negocio. ¿Mm? Así que te invitamos a participar. El otro comentario, Guille, para terminar, es que Sí. tu negocio es muy especializado, o sea, diseñar sitios web, técnicas de comunicación, todo lo que haces. No creo que nadie en el equipo de Genera te haya podido dar alguna recomendación de qué software usar o cómo programar o qué herramienta utilizar. Eso te toca a ti. Pero cuando hablas de mentoreo, fueron otras cosas que no tienen que ver con lo que tú sabes hacer, porque no hay nadie que conozca tu negocio como tú. Mm, sí, tal cual. También creo que la mentoría que ofrece Genera va más allá del negocio.
tiene que ver con cómo estamos dispuestos a utilizar nuestro negocio en la extensión del reino de Dios. Y eso también es, es algo que nos hace pensar la mentoría, ¿no? Hoy por hoy, en mi trabajo, ¿estoy haciendo discípulos de Cristo? ¿Estoy utilizando mi negocio para dar a conocer a Jesús? Y yo me doy cuenta que hoy para mí es una asignatura pendiente. Si bien muchos de nuestros clientes son ministerios y estamos trabajando para extender el reino de Dios, también soy consciente de que gran parte de esta delegación de servicios a mí me va a permitir invertir en la vida de las personas. O sea, en la medida que yo descomprimo mi agenda en cuestiones técnicas, en cuestiones de generación de contenido, cosas así, me va a permitir ejercer este rol que tiene que ver con discipular en el contexto laboral. Así que las mentorías, si bien nos ayudan en cómo armar un plan de negocio, cómo armar presupuesto, cómo generar una estrategia de marketing, también nos interpelan en decir, ¿estamos haciendo discípulos en nuestro trabajo o simplemente mi trabajo es el medio para hacer dinero? Y esto es un poco lo que estoy empezando a replantearme, cómo mi trabajo puede ser utilizado para extender el reino de Dios. Muy bien, Guille. Creo que con esto damos un ejemplo de cómo el trabajo de Genera puede apoyar a ustedes, a los que necesiten esa mentoría. Podemos abrir ahorita el micrófono para que le hagan preguntas a Guille, cualquiera de ustedes, algo que consideren que les puede ser de utilidad a ustedes, alguna problemática que quisieran ustedes profundizar un poco más. Entonces, no sé quién quiere hacer alguna pregunta. Y a mí me gustó mucho cómo cerraste ahorita tocando el tema de, al final del día, nuestra labor más importante, que es la de dar fruto espiritual. Y pues como Dios nos enseña en Mateo 6, pues de realmente estar buscando el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura, ¿no? Y me gustó mucho el área de oportunidad que ves pues ser una influencia positiva y un embajador de las buenas noticias con la gente con la que vas a estar ahora tratando al delegar partes clave del proceso de tu negocio. Y eso contesta una de las preguntas del cuestionario que hicimos para las personas que están ya en este grupo de gente que busca la mentoría. Y hay otra pregunta ahí que me gusta mucho y que quisiera hacértela a ti y nos platiques, que dice, ¿qué prácticas espirituales han sido clave para mantenerte motivado y enfocado? Entonces, no sé si nos quieres compartir un poquito de eso. Mm. Bueno, personalmente a mí hay una práctica espiritual que me ayuda muchísimo a mantener el enfoque, es la planificación semanal. Cada semana aparto un tiempo con Dios, justamente para, eh, bueno, tener mi tiempo con Él, pero también para pensar estratégicamente en cómo quiere que Él utilice la semana que está por venir. Generalmente suelo los domingos ir a un café o algún lugar medio tranquilo y paso ese tiempo 2 horas eh, meditando en mi tiempo con Dios, orando, leyendo la palabra, pero también hago una revisión de mi semana y trato de reenfocarme en mis metas, en mi visión. Me pongo objetivos como papá, me pongo objetivos como esposo, me pongo objetivos como emprendedor, reviso cuáles son los pendientes de la semana y eso me permite no dejar como librado al azar la semana. Y es un tiempo que lo paso con Dios, pero al mismo tiempo también reviso un poco cuáles, evalúo y planifico, ¿sí?
Entonces, es una manera también de pensar en las acciones estratégicas que quiero hacer vinculada al discipulado, llamar a tal persona o verme con tal otra o mandarle este mensaje a tal persona. Entonces, creo que esa práctica hace una diferencia significativa en el enfoque de la semana. Por otro lado, otra disciplina que me ayuda mucho es a la noche hacer un diario de las cosas que hice bien, las cosas que hice mal y cómo podría mejorarlo al próximo día, ¿no? Y todo esto lo hago en comunión con Dios y buscando la guía de Él, ¿no? Entonces, mi noche es como un tiempo de evaluación y de planificación del otro día también. Eh, También me ayuda a la mañana, mi tiempo con Dios, mi tiempo con la palabra. Esa es otra forma de mantenerme enfocado. Pero creo que apartar esos tiempos hacen una diferencia significativa en tener una semana loca a tener una semana enfocada. Excelente, muchas gracias, Guille. Mm. Yo, Guille, más que una pregunta, quiero hacer una confesión pública. Lo que compartiste de Proverbios, de que en la multitud de consejeros puedes pues, tener sabiduría, eh, la verdad es que cuesta mucho trabajo. Tengo que confesar eso. O sea, puedo yo recibir muchos consejos, pero puedo no hacerlos y no hacerles caso. Y, y yo lo que he aprendido de ti, y estoy aprendiendo de ti, es que tú sí consideras el consejo y estás dispuesto a cambiar. Hoy una persona me dio un consejo de mi negocio y tuve todo tipo de luchas mentales de decir, Mm. ¿qué va a saber él de mi negocio? Sí, ¿qué me va a enseñar? ¿Y qué cosa? O sea, fue una cosa durísima que Dios me estaba diciendo, ¿qué tal si nada más te humillas? Porque Dios se opone al orgulloso, ¿verdad? Pero le da gracia al humilde y eso es para mí clave y es algo que he estado aprendiendo contigo, de tener la humildad, o sea, emprendedores con humildad hacen una diferencia y son muy pocos y cuesta mucho trabajo realmente morir a mis Mm. formas de hacer las cosas, a mi experiencia, todas estas cosas que nos estorban. Entonces, pues es eso, animarte a que continúes con eso porque realmente me has estado enseñando esa parte. Gracias, Sí, gracias. en ese sentido es importante complementar lo que dice Mauricio, porque como hombres y luego como emprendedores somos muy dados a poner una cara de que tenemos el control de las cosas. ¿Cómo vas? Pues bien, ahí vamos, es más o menos sacándola. Pero sí recuerdo que, como dice Mauricio, que cuando tuvimos esa oportunidad de que te abrieras y mencionaras los problemas que tenías, pudimos tener esa mentoría acerca de cómo hacer tus presupuestos. Si no te Mm. hubieras abierto y tener esa humildad de pedir consejo, no estaríamos hablando de esto aquí. Mm. Gracias, gracias, Javier. Una de las cosas que me cuesta a veces, o sea, yo me doy cuenta que gran parte también de las cosas que salen bien a veces es por, por seguir el consejo de mi esposa, que me sugiere hacer las cosas muy distinto a lo que yo creía hacer, ¿no? Entonces es como que lo primero que uno tiende a ponerse a la defensiva, es decir, "No". Sin embargo, me he dado cuenta en los años que mi esposa se ha sumado, que, que Dios revela su voluntad muchísimas veces a través del consejo de nuestras esposas. Ellas tienen una percepción y una capacidad de ver un montón de cosas que nosotros no las vemos y siento que Dios las ha utilizado en muchísimas oportunidades a darnos indicaciones que van contra de lo que nosotros creíamos que era lo correcto. Y después con el tiempo nos damos cuenta de que gracias Dios, gracias André por haberme dicho hacer las cosas de esta forma, ¿no es cierto? Entonces,
Yo creo que si tenemos la oportunidad de incorporar la voz de nuestras esposas en el consejo, también puede haber una diferencia significativa a la hora de tomar decisiones laborales, porque gran parte de las decisiones laborales impactan en la familia. Y si tenemos que tomar decisiones trascendentes, estar en la misma página con nuestro cónyuge también puede hacer una diferencia importante en el desarrollo de nuestro negocio. ¿Me expliqué bien? Sí, claro. Mm. Sí, Mau estuvo liderando 2 veces el curso de Sinapis y por ahí al final creo que hay un acuerdo con el cónyuge, ¿no, Mau? O algo así. Así es, Mm. sí, por escrito se pone. Manuel Vázquez. Ahí está. Tal cual. Donde pones ahí los acuerdos con los seres queridos, especialmente con tu pareja, con tus hijos también, de tiempos, de pues acuerdos, cómo debe ser algo más balanceado, donde no descuidas tu familia, donde tu familia también está siendo parte de tu emprendimiento. Eso es de las cosas más importantes que un emprendedor debe considerar. También algo que ha dado una diferencia significativa es la incorporación de mis hijas. O sea, yo me he dado cuenta que el talento que ellas tienen es increíble. Y cuando yo he aprendido a confiarle responsabilidades conforme a lo que a ellas les apasiona hacer o les gusta o lo que pueden, eso hace que realmente se, se salga de ese cuello de botella en donde estaba yo prácticamente ocupando un lugar que no me correspondía, ¿no es cierto? Entonces, eso también ha hecho una diferencia. Podría decir que hubo como hitos importantes, ¿no? Cuando mi esposa se sumó y cuando mis hijas se han sumado, ¿no? Como también como otros hitos importantes en el desarrollo. Ahí veo que Lili y Daniel levantaron la mano. Daniel, ¿tenés alguna consulta, alguna duda, algo que quieras compartir? Ahí está. Bueno, buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí, Sí, sí. ¿No? sí. Se congeló. Te escuchamos, Lili, Daniel. Medio congelado, pero se escucha. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, yo a través de Guillermo, sí, no sé, sí, está mal en internet quizás. Bueno, a ver si podemos. A través de Guillermo nosotros hemos llegado a Genera. Y una de mis grandes dificultades es esto, ¿no? Ser un emprendedor con humildad, porque a veces no admito mis errores y creo que lo que estoy haciendo está bien. Nosotros tenemos un comercio de hace 7 años en el cual elaboramos alimentos, específicamente pastas frescas. Y bueno, cuando una de las cosas que dijiste, Guille, de escuchar a tu esposa, yo la escucho, pero no le hago caso. Ese es mi gran problema. Pero hemos estado orando para encontrar a alguien que nos ayude en el negocio. Y estábamos orando. Bueno, y no sabíamos cuál era bien la actividad de Guillermo hasta que, bueno, me presentó esta mentoría, ¿no? Y así que estamos agradecidos y esperamos poder cumplir los objetivos que tenemos en mente, que es llevar nuestro comercio un poquito más adelante. Eso queríamos decir nada más, darles las gracias a todos ustedes por permitirnos participar en estas reuniones. Nada más. Daniel, por sumarse. Y yo quería agradecerle el tema de un mentor, alguien que te ayuda a organizarse. Cuando me mandó Mauricio unas preguntillas a ellos, pero me está preguntando, man, si eso es con costo lo de mañana, ahora me está preguntando para 5 años. Entonces es bastante trabajo. Estoy muy, muy agradecido porque yo digo, pucha, ya, ¿qué pasó? El organizarse es algo que siento que desde ya me está ayudando.
y estamos exponiendo el tema de la parte financiera. Cuando expuso lo del presupuesto, imagínense, ¿verdad? Y lo que sumaba Javier con el tema de los costos fijos y los variables y todas esas cosas, yo, puña, así con razón. Tenemos que aumentar un 20% los precios de todo, pero también me ha encantado la incorporación de la esposa y los hijos. Daniel dice que escucharla, pero no hacerle caso, entonces es igual, ¿verdad? Pero el tema de confiar, de delegar. Hoy teníamos a un paramédico trabajando y ya yo iba a ir a ver qué estaba haciendo. Yo, no, 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 voy a seguir con mi mamá, voy a almorzar con mi mamá y hago la vuelta que puedo hacer con mi mamá, ¿por qué tengo que ir yo? Pero son cosas que desde ya vamos aplicando, vamos agradeciendo por las preguntas que se van haciendo ahí. Mauri me tiene en la lista ahí tremenda y ahí estamos trabajando. Muchas gracias. Bien. Buenísimo, Willy. Es una lista exhaustiva, Willy, pero es con gracia. Entonces, con lo que se vaya avanzando, vamos. Bien, ¿alguna consulta, algún comentario, alguna duda? Pues lo que queremos también, y no sé cómo lo vamos a hacer, Guille, es preguntar quién quiere ser el siguiente que nos platique su caso y podamos aquí conocer otra experiencia de alguno de ustedes que ha pasado ya tiempo con Genera, o de Liliana y Daniel que no ha pasado tiempo, pero para entender su problemática y poder empezar. O sea, quién quisiera o quién se apuntara en esa mentoría para poder tener otra sesión de networking y poder platicar entre nosotros. Está abierto, ¿no? Sí, eso va a ser sumamente animador, escuchar otras historias. Yo creo que en la medida que empecemos con las mentorías, porque ya les contamos que nos estamos organizando y ya muchos han iniciado, por ejemplo con Lili y Daniel, probablemente no, el viernes ya tengamos un Zoom, o sea, nos estamos como empezando a dar los primeros pasos. Ahí van a ir surgiendo seguramente historias que vamos a estar conociendo y ahí probablemente podemos animarlos a que se animen a compartirlas con otros en estos espacios. Pero sí, sería muy bueno escuchar en estas reuniones a distintos emprendedores, a sus historias, sus desafíos, sus aprendizajes. ¿Mm? Alcoba levantó la mano. ¿Me escuchan? Sí, Coba. Bueno, no quiero tomar mucho tiempo, solo agradecerles nuevamente la oportunidad de participar en estos encuentros. Han sido enriquecedores y tengo, bueno, una pregunta. Yo, no conocen mi historia, pero yo puedo decir que mi historia comienza tal vez al revés. Ah, hace 20 años yo dejé mi trabajo para ser discípulos, para servir al Señor y sirvo a Dios a tiempo completo. Hace 4 años, saben, vivo en Cuba, en un país comunista donde no era posible hacer emprendimiento. Hace 4 años Dios permitió que las leyes cambiaran y hace 4 años estoy tratando de lanzar un emprendimiento de purificación de agua para sostener la obra y la familia. Pero a pesar que hemos trabajado mucho, duro, tenemos el proyecto, tenemos la visión, los estudios de mercado, los presupuestos, hemos contado con la familia, con hermanos, con el Señor, no nos ha sido posible lanzar el emprendimiento por el financiamiento. No sé si conocen la realidad cubana, aquí no hay nada de bancos que puedan prestar dinero, es
es bien complejo. Y bueno, doy gracias a Dios que vamos a empezar la mentoría con Bruce y tal vez él nos pueda guiar en esto, pero la pregunta mía para Guille es cómo comenzaste el emprendimiento. ¿Cuál fue la fuente de financiación? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, literalmente no teníamos ingresos y tampoco teníamos computadoras para trabajar. Esa es una realidad. Ni siquiera teníamos computadoras personales. Las computadoras personales que había en casa era obsoleta y lo cierto que la única alternativa que vimos como para poder aprender es utilizando las computadoras de los lugares donde ya trabajábamos. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba en una universidad y ahí había una computadora, entonces desarrollé un proyecto en la universidad que me permitía aprender y ofrecer un servicio, si bien era gratuito, me permitía cubrir los gastos de las plataformas, aprender, o sea, acá en Argentina tenemos como una frase que dice, usamos de conejito de India, ¿no es cierto? Ah, bueno, entonces yo identifiqué en los geriátricos donde yo trabajaba y en la universidad equipamiento y al mismo tiempo proyectos que podía desarrollar que se vinculaban a lo que yo me quería dedicar. Entonces empecé ahí, o sea, con computadoras prestadas literalmente, y las usaba ahí en mi horario de trabajo. Eh, Después, así estuvimos como bastante tiempo. Y lo que sucedió una vez fue que un hermano nuestro, Henry Clay, que era también uno de nuestros clientes, que nos dio un sitio web para que administremos, que se llama creciendofirmemente.com. Él nos dio la posibilidad de traer de afuera nuestra primer computadora y nos dio la posibilidad de ir pagándola mes a mes. Y eso fue como una gran bendición porque de hecho es la computadora que estoy usando en este momento. Todavía sigue funcionando muy bien. Y es la mejor computadora que tenemos. Actualmente hoy seguimos con una crisis de equipos porque lo que está sucediendo es que los equipos necesitan renovarse permanentemente y hoy por hoy seguimos básicamente con una crisis de equipos. Tenemos una sola computadora buena y las otras requieren ya un cambio, pero lo que estamos tratando de hacer es eso, ver la posibilidad de que cuando existe la posibilidad de que alguien venga de afuera, nos traiga un equipo. O si nosotros viajamos por alguna cuestión del ministerio, traemos un equipo, porque ahí los costos son más económicos. Por ejemplo, en nuestro último viaje pude traerme un teléfono, porque literalmente lo pagué la mitad de lo que lo hubiese comprado aquí en Argentina, por ejemplo. Entonces, aprovechar esas oportunidades a nosotros nos sirven para mejorar nuestro sistema de equipamiento. No sé si, pero en un principio, Coba, me manejé con cosas prestadas, básicamente. Gracias. Entiendo la respuesta y, y, y me da algún elemento. El emprendimiento necesita de un mercado y de ciertos recursos que no puedo tomar prestados de nadie, que tuviera que tenerlos yo. Pero sí, básicamente entiendo lo que dice. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, no sé si ya estamos casi pasando unos minutos de la hora, pero si hay alguna pregunta más, alguna duda.
Bueno, no sé entonces si quieren que hagamos un cierre. Ahí, Ricardo levantó la mano. Ricardo, estás muteado, Ricardo. Buenas noches a todos. Hola, Ricardo, Hola. ¿cómo estás? Seguís muteado, ¿eh? Fíjate si podés quitarle, estás muteado. ¿Aló? ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ok. ¿Qué proyecciones tienes ahorita en este momento que la inteligencia artificial viene entrando con tanta fuerza y que además están desarrollando programas especializados en diferentes áreas? Inclusive hay programas de inteligencia artificial especializados en hacer códigos de programa. Y me imagino, y también los hay, especializados en hacer páginas web. ¿Y cómo prevés eso? Ampliando servicios. Quisiera saber cómo lo ves. Sí. Bueno, una alternativa es ponernos una fábrica de pastas con Lili y Daniel, que están aquí. No, no. Esto que decís, Ricardo, es cierto. La inteligencia artificial en este momento para nosotros es una aliada. Utilizamos la inteligencia artificial muchísimo para todo nuestro trabajo. Nos ha permitido agilizar el trabajo, mejorar el trabajo y, y permanentemente creo que la inteligencia artificial lo que nos va a ayudar es a reinventarnos permanentemente. O sea, yo me doy cuenta de que sin duda cada vez más la inteligencia artificial nos va a acelerar procesos de trabajo, pero siempre va a haber algunos procesos que van a ser irreemplazables y que tienen que ver con la interacción humana. Entonces, frente a esta pregunta, creo que la inteligencia artificial sin duda va a ayudar a que nos reinventamos permanentemente y que WeFly Multimedia probablemente siga ofreciendo otro tipo de servicios o vinculados al marketing, pero haciendo las cosas de otra manera, ¿sí? Eh, por ejemplo, hoy por hoy la inteligencia artificial a nosotros nos está ayudando un montón, no lo vemos un obstáculo, al contrario, lo vemos como un contador podría utilizar una calculadora, por ejemplo. También podría hacer las cosas a mano, pero tardaría muchísimo más. Hoy por hoy, para mí, la inteligencia artificial es una súper herramienta. No la veo como una enemiga, sino al contrario, algo que está potenciando nuestro trabajo. Pero probablemente tengamos que reinventarnos en un montón de cosas. Alguien dijo y me pareció muy sensato que la inteligencia artificial no va a reemplazar al hombre, pero el hombre que sabe usar la inteligencia artificial va a reemplazar al que no sabe usarla. Mm, Tal Por cual. ahí va la cosa. Sí, sí, sí. Yo creo que, creo que en todos nuestros trabajos hay una frase que me encanta que dice que lo único constante es el cambio permanente. ¿Sí? Y si no es la inteligencia artificial, va a ser otra cosa. Pero en nuestro trabajo como emprendedores es posiblemente que tengamos que estar siempre un paso más allá, pensando de qué manera esto que se viene puede transformarse en un aliado o nuestro enemigo. Y para eso es importante la innovación permanente, el aprendizaje permanente, eh, ver, por ejemplo, siempre va a pasar esto en realidad, ¿no? De que todas las herramientas con inteligencia artificial, puede ser que haya determinados clientes que perdamos, porque, por ejemplo, a mí en este último tiempo me ha estado pasando que hay determinados clientes que ahora ya no los estamos ni siquiera saliendo a buscar, porque sabemos que ellos mismos, con las tecnologías que hay ahora, podrían hacer un trabajo adecuado con el presupuesto que manejan. Pero también entendemos que hay otro cliente que
aún sabiendo que existen herramientas de inteligencia artificial, necesitan enfocarse en su negocio y no van a tener tiempo para hacer ni siquiera un sitio web utilizando inteligencia artificial, porque eso los desenfoca. Y ellos van a decidir terciarizar eso en otros, y esos otros podemos ser nosotros. Entonces creo que también la inteligencia artificial nos va a ayudar a definir un público que está dispuesto a no perder tiempo en esas cosas. ¿Me explico bien a lo que quiero decir? Y probablemente tengamos que brindarles servicios que van a ser quizá totalmente distintos a los de ahora, pero los iremos viendo sobre la marcha. Muchas gracias. No, por favor. Bien, ¿les parece que hagamos un cierre entonces? ¿Sí? Bien. Bueno, hay varios comentarios. Gracias por los comentarios que nos han hecho. Recordamos que está en el chat de Zoom el link de las mentorías. Ya empezamos las mentorías. Probablemente tenés que comunicarte con el mentor al que te fue asignado. Saben que el otro día Meme creo que había puesto una instrucción concreta en el grupo para que vos tomes ese primer paso. Contactate con tu mentor que se te asignó de manera tal de que puedan generar ese primer encuentro y eso nos va a permitir avanzar hacia esto que Dios nos ha mostrado que es clave para nuestro crecimiento como emprendedores. Les mandamos un gran cariño, un abrazo, gracias por la participación, por haberse sumado y estaremos viéndonos, Dios mediante, el próximo primer martes de cada mes con otra seguramente historia de algún emprendedor. Un gran abrazo. 4 de marzo. Nos Gracias, vemos. Guille. Gracias a todos. Bye. Gracias. Llegas, Chao, Javier. chao.